El tema de nuestra lección de esta mañana es el entendimiento cristiano. Amén, hermanos. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos? El entendimiento cristiano. La lectura bíblica la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 15 al 20. Cuando lo encuentren, den gloria a Dios, hermanos. Y sabemos que ya la mayoría lo tiene y podemos empezar a leerlo juntos. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20. Vamos a leerlo así en el nombre bendito de nuestro Señor, unidos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor y Dios nuestro Padre, que estás en los cielos. En este momento, Señor, hemos leído tu palabra y nos disponemos a estudiar y a meditar en ella. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que nos concedas la guianza y la iluminación de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor. Abre tú mi boca y sé tú el que abra también los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros. La obra es tuya, Señor, y tú eres quien hace todas las cosas por medio de tu Santo Espíritu. En tus benditas manos nos ponemos para que tu nombre sea glorificado. Salva las almas, Señor. Levanta a los que están caídos, fortalece al débil, y que tu pueblo que está aquí reunido sea edificado mediante el poder que hay en tu bendita palabra. En el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo rogamos y te lo pedimos todo. Aleluya. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Damos gloria al Señor. Aleluya. La lectura que acabamos de hacer nos muestra que el apóstol Pablo tenía una profunda preocupación por los hermanos y un profundo interés también en que ellos crecieran en el conocimiento de la revelación de nuestro Salvador. Esa preocupación y ese interés del apóstol Pablo lo hacían estar constantemente orando. Amén, hermanos. Es lo que dice aquí, lo que acabamos de leer, que el apóstol Pablo se acordaba de los hermanos y en sus oraciones le pedía al Señor que Él les diera entendimiento, que Él les diera conocimiento, revelación, que sus ojos fueran abiertos. Era lo que el apóstol Pablo pedía para la iglesia. Y es lo que al día de hoy, pues nosotros seguimos pidiendo también. Amén. Que el Señor sea el que haga la obra. Amén. Nosotros los que predicamos entendemos que esto es algo en donde ciertamente nosotros intervenimos por la gracia de Dios, pero que si no fuera por Él, todo sería en vano, porque Él es quien hace la obra. Porque Él es quien nos ayuda a nosotros para predicar la palabra y porque Él es quien hace que el que escucha pueda estar atento y pueda ser tocado en su corazón y pueda entender. El texto que vamos a memorizar está en Efesios 1:18. Vamos a repetirlo varias veces. Dice, ¿lo tiene en su revista? Lo tiene también en la escritura. Dice así:
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Una vez más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Una tercera vez. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Si se da cuenta en la lectura que hicimos y en el texto que estamos tratando de memorizar, aparecen tres cosas que el apóstol Pablo quería que los hermanos conocieran profundamente. Ellos ya conocían al Señor, ellos ya eran salvos, pero la oración del apóstol Pablo era para que ellos avanzaran en eso. Y menciona tres cosas, las voy a mencionar brevemente. Dice en el verso 18, para que sepáis, primero, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que sepamos que, hermanos, ¿cuál es la esperanza? Nosotros como cristianos tenemos esperanza, hermanos. Sí, tenemos una esperanza, y es una esperanza gloriosa, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida nos hace tener paz y gozo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué. Pero nosotros tenemos una esperanza y tenemos que saber cuál es esa esperanza. Amén, hermanos. Crecer en el conocimiento de esa esperanza. Dios quiere que sepas cuál es tu esperanza. Y también dice enseguida, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nosotros como ahora hijos de Dios por la fe en Jesucristo, hemos sido provistos de parte de Dios de una abundancia tremenda, hermanos. La Escritura dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y nosotros, amados hermanos, por la gracia de Dios y por la fe, tenemos a nuestra disposición algo muy vasto, algo muy grande. Y nosotros tenemos que conocer qué tan grande es, hermanos. Hay un canto que dice que los pobres con Cristo son ricos y los ricos sin Cristo son pobres. Y ciertamente el creyente, el cristiano, aunque materialmente, aunque humanamente hablando pudiera ser pobre, por la fe en Dios, por la fe en Cristo, Él tiene acceso a las riquezas del reino de Dios. Y Dios quiere que sepamos y que conozcamos cuáles son esas riquezas. En una ocasión el apóstol Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Parece incitarlo a echar mano de esos recursos que por la gracia de Dios nosotros tenemos. ¿Cuántos saben que tenemos esos recursos, hermanos? Y el Señor quiere que nuestro entendimiento sea ampliado en el conocimiento de sus riquezas. Y para terminar dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Tenemos un Dios poderoso, hermanos, un Dios poderoso, y tenemos que, nuestro entendimiento tiene que crecer en este conocimiento de que nuestro Dios es poderoso. Y dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Para quién es esta bendición, hermanos? Para nosotros los que creemos. Bueno, esas tres cosas, recuérdenlo. Dios quiere que sepas cuál es tu esperanza, cuáles las riquezas de su gloria y cuál la supereminente grandeza de su poder que actúa en ti si tú crees. Si tú crees, actúa en ti ese poder. Dice la introducción de nuestra lección así: el entendimiento es la facultad humana que le permite aprender, razonar y formarse una idea determinada de la realidad. Se habla de desarrollar el entendimiento.
lo cual nos habla acerca de que el entendimiento puede ofuscarse o iluminarse, crecer o disminuir, y usarse o no usarse, usarlo mal o usarlo bien. Tiene que ver con el conocimiento. Sí, el entendimiento tiene que ver con el conocimiento. Tenemos que conocer las cosas para que entonces nuestra mente, en esa capacidad que Dios nos ha concedido a los seres humanos, nosotros podamos razonar las cosas, oyendo de ellas, ¿verdad? Tratando de comprenderlas para que tengamos entendimiento respecto a las cosas. Esto es lo que, por ejemplo, ocurre con el niño. Todos los que hemos pasado por una escuela hemos tenido que ser provistos ahí de conocimiento. El maestro se para enfrente y nos empieza a hablar de cosas que hasta ese día nosotros no conocíamos, no entendíamos, ¿verdad? El maestro se para y empieza a hablar de cosas nuevas para nosotros. Nos está dando un conocimiento y ya le toca al que está escuchando, le toca al que está aprendiendo efectivamente hacer eso, ejercer su razón, usar su entendimiento para que él pueda comprender lo que se le está enseñando. Amén. Dice por eso que el entendimiento tiene que ver con el conocimiento. Amén. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, pero ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? Tiene que haber un conocimiento para que la gente entienda, comprenda. Amén. Pero también el entendimiento tiene que ver con la ignorancia voluntaria. Cuando leía esto en la revista, digo, esto de la ignorancia voluntaria, y me acordé de una persona que en cierta ocasión que le estábamos hablando de la palabra de Dios, me decía, mira, ya no me sigas hablando, ya no me sigas hablando, ya no quiero saber. Digo, ¿pero por qué? Dice, ya no quiero oír, porque siento que mientras más oigo, tengo más responsabilidad. Siento que mientras más ignorante sea yo de estas cosas, él pensaba que iba a ser juzgado con más benevolencia. Decía, a mí déjame mi ignorancia, prefiero estar ignorante que conocer. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre conozca, oiga, sepa y que use su entendimiento. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero hay quienes voluntariamente pretenden ignorar. Ahora, el entendimiento es algo que Dios ha otorgado a todos los hombres. El entendimiento es una posesión común a todos los seres humanos, como lo expresaba Job en el capítulo 12. Vamos a leer Job 12, 3. Esto no tiene nada que ver con si es hombre o es mujer. Esto no tiene nada que ver con si es rico o es pobre. Esto no tiene nada que ver con si usted vive en una ciudad, en una gran metrópoli, o vive en una ranchería allá en el cerro. No, el entendimiento es algo que Dios le ha dado a todos los hombres. Dice en Job 12:3, dice, también tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros, les decía a sus amigos. Y él daba a entender aquí que el entendimiento que sus amigos tenían, él también lo tenía. Esa capacidad de comprender, esa capacidad de razonar. Amén. Y la tenemos todos los seres humanos. Pero mire, el tema de nuestra lección es el entendimiento cristiano.